Hay un lugar en la ciudad. Tal día como hoy. Podcast número 45. Y nací allí entre llanto y dolor, en la miseria y sin amor. Hoy, en tal día como hoy, vamos a hablar del 18 de junio, día que la Organización de las Naciones Unidas lo declaró como el Día Internacional para contrarrestar el discurso del odio. En nuestro programa vamos a hablar del odio, de su significado, del impacto en las personas y en las sociedades y sobre todo de la necesidad de combatirlo. Tal y como dice Antonio Guterres, secretario general de la ONU, el odio está aumentando en todo el mundo con discursos que incitan a la violencia, socavan la cohesión social y la tolerancia y causan daños psicológicos, emocionales y físicos a las personas afectadas. Sin embargo, este discurso de odio no solo afecta a los individuos y grupos específicos a los que se dirige, sino también a las sociedades en general. Lamentablemente, su efecto devastador no es nada nuevo, pero su escala e impacto son mayores que nunca a causa de las nuevas tecnologías, convirtiendo el discurso de odio en uno de los métodos más frecuentes para difundir retóricas e ideologías divisorias a escala global. Solo tenemos que volver la vista atrás y beber de nuestra propia historia para observar cómo los discursos del odio han legitimado los peores crímenes de la humanidad, genocidios como el de los casi 6 millones de judíos asesinados por un populista despiadado como Hitler, o el ocurrido en la Guerra de los Balcanes, una guerra de limpieza étnica sucedida en Europa en los años 90. O el goteo continuo de agresiones y asesinatos contra determinados colectivos por ser diferentes, pensar diferente, sentir diferente o amar diferente. Estamos en la sociedad de la información, de la transmisión de opiniones de forma instantánea, con gran alcance e impacto social, donde se consume la información sin filtros ni actitud crítica. El miedo a aquello que no entendemos o difiere a como nosotros somos, pensamos, hacemos o amamos, hace todo ello el perfecto caldo de cultivo para el crecimiento del odio. Pero ante toda esta situación, no olvidemos que nadie nace odiando. El odio se aprende. Y la buena noticia es que todo lo que se aprende podemos desaprenderlo. Y en eso todos estamos implicados. ¿Empezamos? Y sí. Debemos empezar centrando qué es el odio. El odio es una emoción humana que consiste en desear causar mal a una persona o a un género de personas o animales y que podría tener como causa la ira, la envidia, el resentimiento o el asco. El odio es una emoción que puede ser alimentada especialmente por demagogos y que ha tenido históricamente gran poder movilizador, precisamente por las vinculaciones a sentirse identificado y perteneciente a un tipo de grupo o forma de pensar. Pero, ¿cómo reconocer al odio? Seguramente si nos preguntamos si odiamos, muchos de nosotros diríamos que no, bien porque no odiamos o bien porque lo podemos confundir con la ira, el asco o el resentimiento. En todo caso, ¿cómo se reconoce el odio? El odio es un sentimiento asociado a emociones como la aversión, a la hostilidad intensa y puede llegar a inspirar violencia. Las emociones, por otro lado, son estados afectivos que no se producen de forma voluntaria y que afectan notablemente a nuestro organismo. Sentir una emoción puede provocar cambios en la memoria, la atención e incluso la expresión de nuestro rostro. En el caso del odio, este incide en el cerebro, provocando emociones negativas. Además, crea respuestas de lucha o huida que, a su vez, desencadenan el aumento de adrenalina y cortisol, la hormona del estrés. Y los cambios hormonales pueden provocar ansiedad, desencadenar problemas de insomnio, subidas o bajadas de peso, entre otras muchas patologías. En ocasiones, podemos pensar que el odio es un sentimiento liberador y en realidad es más bien todo lo contrario. Odiar a una persona
tiende a mantenerte más unido a ella, o más bien atado, ya que le concedes el espacio en tu pensamiento. Déjalo marchar, no vale la pena seguir en un bucle que no te aporta nada, únicamente envenenar tu alma. El odio en sí mismo es tóxico y no es producido por el otro, lo produces tú mismo. Al odio solemos contraponerle otra emoción, la del amor, y la literatura está llena de ejemplos de la transición del amor al odio, incluso con frases como te odio porque te quiero. Así que para poder expresar de una manera gráfica el veneno que es el odio, he recurrido a un cuento infantil de Jesús Cano, que expresa que ante el odio, el amor es el mejor antídoto. El cuento dice así: en el pequeño pueblo fue un nacimiento sonado. 2 hermosos gemelos rebosantes de salud. El primero alumbró con facilidad, como si ansiara llegar a este mundo. El segundo se agarró a las entrañas de la madre hasta matarla, algo que el padre no perdonó jamás. Al primero lo llamó Carlos, dedicó todo su tiempo y esfuerzo para darle felicidad, las mejores ropas, los halagos más dulces, los mejores colegios. Al segundo lo llamó Pedro, y asesino en privado. Lo vestía con harapos, y le dedicaba palizas e insultos a la menor oportunidad. Era fácil distinguirlos a pesar de ser idénticos. El mal vestido y cabizbajo, aquel de expresión triste y amargada era Pedro. El de faz resplandeciente, que dedicaba una sonrisa al aire en plena mañana, era Carlos, el amado. El padre dedicó toda su vida a odiar y amar sin prejuicio alguno ni disimulo. Los hijos, cada cual con su destino establecido, alcanzaron la madurez a la par que su padre, la vejez. Ya en su lecho de muerte mandó llamar a su hijo Carlos. Dime, padre, muy pronto abandonaré este mundo y te quiero dejar todo aquello que he conseguido en la vida. Padre, ¿no sería el momento de perdonar a Pedro? Jamás, bramó, si por algo me voy satisfecho es por la vida que le he dado. Padre, debo confesarte algo, tanto mi hermano como yo hemos tenido tu amor y tu odio. No te comprendo, dice el padre. Nunca le he demostrado la más mínima muestra de cariño. Carlos le dice, nos cambiábamos la ropa, nos hacíamos pasar el uno por el otro. Maldito seas, gritó el padre, al menos tengo el consuelo de haberle amargado la mitad de su vida. Pero padre, ¿a quién? Porque uno tuvo el cariño de su padre la mitad de su vida y el afecto y sacrificio de su hermano la otra mitad. El padre desconcertado pregunta, ¿quién de los dos eres tú? Uno de tus hijos, uno que te quiere. Y marchó sin mirar atrás. Las distancias se hacen cortas, pasan rápidas las horas, y este cuarto no para de menguar, y tantas cosas por decir. En realidad este cuento nos muestra varias cuestiones. La primera, lo profunda que es la huella del odio y el daño que puede hacer. La segunda, que el amor, y tal como hemos dicho, es el mejor antídoto para la toxicidad del veneno del odio. La tercera, para mí, es la última frase, y marchó sin mirar atrás. Para que el odio no te contamine, debes proceder como harías con un río con aguas contaminadas, no beber de él y dejar correr el agua. Pero entiendo que hay otro aprendizaje que se puede obtener del cuento, y es que el odio se enseña. Tenemos una sociedad donde enseñamos a odiar a nuestros niños desde muy pequeños, y es ahí donde debemos de intervenir. Hace tiempo leí un relato de Mario Mendoza sobre una tertulia. Versaba sobre la intervención de una persona y que tituló La cultura del odio. Sin duda muy ilustrativo y refleja cómo el odio forma parte de nuestra cultura. Habló de cómo desde niño le enseñaron a odiar.
Creció en un hogar de católicos recalcitrantes y le enseñaron a odiar a los ateos, gente sin fe y sin Dios, sospechosa de llevar vidas licenciosas y desordenadas. Luego, en sus años de adolescente, unos tipos en Cuba hicieron una revolución y entonces le enseñaron a odiar a los comunistas, gente rara que no creía en el trabajo ni en la propiedad privada. Más tarde, le enseñaron a odiar a los negros, una raza de perezosos y sinvergüenzas que si no la hacían a la entrada, la hacían a la salida. Y así, a lo largo de su vida, toda su educación había sido siempre en contra de algo o de alguien. Consejos para defenderse, para contraatacar, para no dejarse, para protegerse de los demás. Esa lista, si empezamos a ampliarlas, se vuelve infinita. Los cónclaves masculinos hablando en contra de las mujeres, las madres y abuelas previniendo a sus hijas y nietas contra los hombres, los de Santa Fe detestando a los millonarios y viceversa, cierta gente de la capital hablando en contra de los paisas, los de Cali hablando de los rolos, los del Caribe hablando de los cachacos, los de una creencia religiosa hablando en contra de las otras creencias o de los que no tienen ninguna, los conservadores hablando contra los liberales, los de izquierda hablando contra los liberales y los conservadores, los de tal universidad contra tal otra, los de una tribu urbana contra los de otra, los del norte de Bogotá contra los del sur contra los del norte. Ciertos fanáticos religiosos alegando contra los gays, los bisexuales y los transexuales, ciertas pandillas de homofóbicos aborreciendo a sus colegas homosexuales, los flacos contra los gordos, los apologistas de las buenas costumbres contra los yonkis, a los que no les gusta el deporte contra los deportistas, los que se creen exitosos detestando a los fracasados, los resentidos en contra de los que hacen bien su trabajo, todos contra los judíos, todos contra los musulmanes, todos en contra de los extranjeros que practican costumbres raras, en fin, todos contra todos. Así crecimos, así hemos vivido, aprendiendo siempre a odiar a alguien. El machismo, el maltrato infantil, la segregación social, el racismo, el clasismo, la violencia laboral. Todas estas taras tienen su origen en una educación cuya base fundamental es el odio. Nos alimentamos de él, no sabemos vivir sin su influjo contaminante y nefasto, y lo peor de todo es que es muy fácil de contagiar. Por eso algunos expertos en salud pública lo consideran hoy en día una pandemia, una enfermedad que se ha propagado a velocidades alarmantes. Las verdaderas consecuencias aún no las hemos medido. Odiar va creando, además de una personalidad narcisista que se va anclando cada vez más, con mayor fuerza en el yo. Lo único importante es lo que a mí me sucede. Yo soy el centro del mundo, yo tengo la razón. Nadie se da cuenta de la verdad excepto yo. Nadie ha sufrido tanto como yo. Es que nadie sabe por las que me ha tocado a mí pasar. Mi vida no ha sido cualquier cosa. Todo el mundo está muy mal, menos yo, que sí que me doy cuenta de todo. Yo. Las consecuencias físicas y mentales de ese exceso de presencia en sí mismo son muy negativas. El sujeto no puede expandirse, explayarse, compartir, enriquecerse con las experiencias de los otros. Es difícil también que pueda darse a los demás, entregarse, disfrutar de la generosidad. Por ende, cada vez estará más atrapado, más encarcelado y su odio se irá agitando también. Es un círculo vicioso que se retroalimenta cada día. Odiar debilita mucho. Las consecuencias económicas también son devastadoras. No logramos trabajar en equipo, no podemos cooperar, no sabemos hacer grupo para crear sociedades. El odio impide asociarse para alcanzar metas comunes. Que río no se resta, no se resta, humildad en mi corazón. Vamos llegando al final de mi 45º podcast, el dedicado al 18 de junio. Aversión, inquina, encono, rencor, saña, aborrecimiento, son diferentes formas de decir odio. Asesinar, desterrar, ostracismo, olvido, indiferencia, mentiras, crueldad, machismo, racismo, son diferentes formas de ejercer el odio.
Sin lugar a dudas, el odio limita al ser humano. Nos han educado a odiar, a temer a todo aquello que es diferente, a considerar que es territorio enemigo sin darnos cuenta que quizás en ese territorio nos estén esperando para darnos un abrazo. Documentándome para el podcast, me encontré con un artículo de Antonio Gramsci, filósofo marxista italiano, nacido al final del siglo XIX, que dice así: odio a los indiferentes. Creo que vivir quiere decir tomar partido. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano y partisano. La indiferencia y la bulia son parasitismos, son cobardía, no vida. Por eso odio a los indiferentes. La indiferencia es el peso muerto de la historia. La indiferencia opera potentemente en la historia. Opera pasivamente, pero opera. Es la fatalidad, aquello con que no se puede contar. Tuerce programas y arruina los planes mejor concebidos. Es la materia bruta devastadora de la inteligencia. Lo que sucede, el mal que se abate sobre todos, acontece porque la masa de los hombres abdica de su voluntad. Permite la promulgación de leyes que sólo la revuelta podrá derogar. Consiente el acceso al poder de hombres que sólo un amotinamiento conseguirá luego derrocar. La masa ignora por despreocupación, y entonces parece cosa de la fatalidad que todo y a todos atropella. Al que consiente, lo mismo que al que disiente. Al que sabía, lo mismo que al que no sabía. Al activo, lo mismo que al indiferente. Algunos lloriquean piadosamente, otros blasfeman obscenamente, pero nadie o muy pocos se preguntan: si hubiera tratado de hacer valer mi voluntad, ¿habría pasado lo que ha pasado? Odio a los indiferentes también por esto, porque me fastidia su lloriqueo de eternos inocentes. Pido cuentas a cada uno de ellos cómo han acometido la tarea que la vida les ha puesto y que les pone diariamente, qué han hecho y especialmente qué no han hecho. Y me siento en el derecho de ser inexorable y en la obligación de no derrochar ni piedad, de no compartir con ellos ni lágrimas. Soy partidista, estoy vivo. Siento ya en la conciencia de los de mi parte el pulso de la actividad de la ciudad futura que los que de mi parte están construyendo. Y en ella, la cadena social no gravita sobre unos pocos. Nada de cuanto en ella suceda es por acaso ni profundo de la fatalidad, sino obra inteligente de los ciudadanos. Nadie en ella está mirando desde la ventana el sacrificio y la sangría de los pocos. Vivo, soy partidista, por eso odio a quien no toma partido, odio a los indiferentes. Está claro que para combatir al odio necesitamos de todos y no de la indiferencia. Lorca, Víctor Jara, Martin Luther King, Nelson Mandela, Malala Yousafzai son entre cientos de activistas, escritores, artistas o pensadores víctimas de la inanición, de la indiferencia de las sociedades, del odio por pensar y ser diferentes. Eso los llevó al sufrimiento y en muchos casos a la muerte. Tal como dice el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el odio es peligroso para todos, por lo que combatirlo también debe ser una tarea de todos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo. Ahora sopla el viento, cuando el mar queda lejos hace tiempo. Hasta aquí es lo que ha dado de sí nuestro día. Nos volvemos a encontrar en el próximo podcast, donde hablaremos de las cosas de la vida y escucharemos buena música, pero eso será otro día. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo.